Hablemos de la esencia del liderazgo cristiano. Las ovejas no son una extensión de nuestra voluntad. Sí. Hay iglesias que no tienen ovejas que son pastoreadas, sino más bien caballos que son cabalgados. Oh, wow. Pastoreamos a las personas antes que convertirlas en soldados. Este es el verdadero sentido del liderazgo cristiano. De las motivaciones para liderar a las personas bíblicamente hablando. Hablamos ahora en este capítulo de compasión versus ambición. Estas son dos palabras que pueden hacer mucho contraste en el liderazgo y muy especialmente en el liderazgo cristiano. Sí. Así que, ¿qué pudiéramos empezar diciendo acerca de este tema? Hay una historia muy bonita y es que estaba en mi casa y mi papá me llama a que baje porque hay algo importante que hacer. Estamos en un apartamento, ¿no? Y vivimos en pisos diferentes, pero en el mismo edificio, ¿no? Y resulta que lo que mi papá organizó fue una fiesta para la conserje, que se llama Loli. Saludos, Loli. Loli cumplía años ese día. Okay. Y mi papá compró una torta, un pastel, compró tequeños, compró bebidas, llamó a gente para que bajara y nos acompañara en la fiesta. Y aquí está lo curioso. Estamos haciendo un acto enorme por la conserje del edificio, que también es miembro de la iglesia. Una fiesta enorme. Para nosotros fueron solo 30 minutos, pero para ella fue el mejor día del año. Wow. Entonces, la compasión nos hace entender que hay sacrificios pequeños y simples para nosotros que pueden significar una vida para el otro. Wow. Entonces, creo que es un buen punto de partida, que hagamos más fiestas de amigos que otros quizás no saben celebrar. Wow. Esto me encanta porque probablemente en el liderazgo la tentación sea, Samuel, el servir por ambición, porque estamos buscando algo, queremos alcanzar algo, lograr algún objetivo, crecer en algún sentido, pero deberíamos servir ambicionando. ¿Está bien ambicionar o más bien la motivación detrás del liderazgo y del servicio debería ser esencialmente la compasión? Creo que hay un texto que puede empaquetar muy bien la idea y es Primera de Pedro. Hay unos 3 textos que son mis favoritos para hablar de los rasgos pastorales y de liderazgo. Lo vamos a estar compartiendo, pero quiero que hagan mucho énfasis en Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Por ejemplo, vamos a hacer un enfoque en esa zona. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán su corona de gloria y honor eternos. Entonces, creo que es un muy buen punto de partida para recordar que servimos por compasión, no necesariamente por ambición. Aunque la ambición puede tener su rasgo bueno. A veces decimos que las palabras son negras o blancas y bueno, emocionalmente y terapéuticamente de verdad hay rasgos que son positivos. Tenemos que ser ambiciosos en algún grado en nuestras vidas y está bien. Sin embargo, el peso tiene que estar primariamente en la palabra compasión. ¿Por qué? Porque Jesús miraba a las multitudes con compasión, no con ambición. Muchas veces las personas y los líderes, los pastores, tenemos el riesgo de caer mirando a las personas como objetos y no como historias, como ya hemos dicho. Entonces, las fotos que nos tomamos en los eventos importan más que las personas, porque queremos mirar a las personas o a las multitudes como un triunfo personal, pero realmente Jesús no miraba a la gente como un triunfo personal, sino como un campo de misión. Entonces las personas son nuestra misión, no son nuestra justificación personal de estatus. La gente es nuestra misión. Por eso el enfoque desde la compasión nos hace pensar en cada historia y cada problema como nuestro verdadero trabajo y responsabilidad. Y eso creo que debe ser un punto importante para todos. La ambición podría llevarnos quizás a perder el enfoque, Samuel, en medio del liderazgo y hacernos pensar quizás que necesitamos tener algo de las personas y no
para las personas, Sí. que es el deber ser a la hora del servicio. Eso es algo que he aprendido recientemente con mis pastores y creo que es esencial verlo. Es muy distinto cómo se siente, yo que lo hablo desde el lado de el discípulo o del que es liderado, cuando tú ves a un líder y a parte del equipo de una iglesia que quieren algo para ti y no necesariamente de ti, eso hace la diferencia. Totalmente, tienes toda la razón. Es también recordar y tener la paz de trabajar con lo que el Señor nos ha dado. Y lo que el Señor nos ha dado es lo que también Él quiere que sirvamos. No tener esa locura o esa desesperación de siempre sumar a otro. Y la verdad es que hay límites sensatos donde tú sabes que ya después de tanto número en la iglesia, hay iglesias muy grandes, pero digamos que hay un número donde tú puedes decir personalmente, ya yo creo que no puedo conocer a esta gente, no los puedo administrar, ya no puedo estar al tanto de sus vidas, de tantas personas. Entonces, hay iglesias que pueden crecer, pero la pregunta es, ¿puedes garantizar que conoces persona tras persona? Y eso es lo que decía un pastor de una iglesia muy grande. Nuestra iglesia es muy grande porque es muy pequeña. Wow. Entonces, el problema no es necesariamente que sea grande, pero sí que podemos garantizar que es pequeña. No estamos allí porque qué atractivo se ve que las sillas estén llenas, sino porque verdaderamente la gente está siendo atendida. ¿Por qué? Porque Dios no va a pedir cuenta por eso. Dice Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado tus rebaños. Yo tengo que ser disciplinado en saber el estado de las personas. No todo el mundo hace eso. Y si los quieres utilizar para tu beneficio personal, como lo decía Primera de Pedro, menos te vas a interesar en cómo están, sino que son objetos, son medios, son sirvientes, en vez de, más bien, gente a la cual tú vas a atender. Por eso, la frase, quiero cambiar el mundo, a veces nos hace daño. Más bien, pensemos, en vez de quiero cambiar al mundo, pon quiero servir a mi prójimo. Y creo que eso nos da la tranquilidad de saber que tenemos un campo de acción. ¿Hay alguna manera en la que la ambición nos pueda llevar, por lo que decías hace un momento, Samuel, nos pueda llevar entonces a la manipulación de la gente? Sí, hay una frase muy terrible, es que hay iglesias que no tienen ovejas que son pastoreadas, sino más bien caballos que son cabalgados. Oh, wow. Qué triste. ¿Tú has visto alguna iglesia donde cabalgan a la gente, no? O sea, son instrumentos para que el líder llegue lejos, sea fuerte, portentoso, extraordinario. Oye, mira, no, realmente no. Es nuestro trabajo es lavar los pies y eso no tiene nada de atractivo. Más bien es servir. Por eso, ten cuidado si estás en una iglesia o tú estás haciendo o cultivando una cultura de iglesia donde la gente son caballos que cabalgan en vez de ovejas, las cuales son pastoreadas y hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, hay una frase de Bob Van Oorek, no sé cómo se dice, Bob Van Oorek, que dijo, la confianza se crea cuando alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello. Entonces, un pastor tiene que saber que aunque tengas un político, aunque tengas un artista, aunque tengas una persona influyente, aunque tengas a alguien muy astuto, tú vas a cuidar por su alma y no pensar en lo que esa persona puede dar a cambio. Más bien es servirle sin esperar que dé algo a cambio. Que podamos inspirarlos a que sirvan, así como tú sirves con tus dones. También para el Señor y a sus hermanos de vuelta, fenomenal. Pero pastoreamos a las personas antes que convertirlas en soldados. Por eso hay mucha gente que es artista, influyente o poderosa y no van a las iglesias porque saben que los pastores van a ser el centro de su marca personal, la figura que entró. Meditemos en eso un segundo. La gente no tiene la confianza. De hecho, ¿Qué ha pasado? No, todo el tiempo pasa. Toman al nuevo convertido famoso como un trofeo para justificar o validar su ministerio y realmente que eso es... Para hacer el branding. Es asqueroso, en verdad. Exacto. En términos cristocéntricos es asqueroso, es muy bajo, porque de eso no se trata el evangelio, ¿no? La gente no es mi trofeo. Entonces, hay un caso también donde podemos ver que en eso se usaban las personas como trofeo y la gente ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere escuchar al pastor y prefieren perderse que estar rodeado de este círculo. Otro pastor decía, por ejemplo, que si la burra de Balaam nos hablara hoy, nosotros agarraríamos a la burra, la grabamos, subimos a las redes sociales y sacamos el libro El ministro de la burra de Balaam. Montamos a la burra en primera clase y nos llamamos La burra de Balaam Ministry.
Porque Dios no nos puede hacer un milagro o una historia porque ya queremos comercializarla y hacer una plataforma en base a cómo Dios nos habla en secreto. Wow. Eso no es compasión, eso es ambición. Esto es bien interesante porque cuando tú me hablas de este tema, Samuel, yo solamente estoy pensando en el corazón de quienes lideran en la iglesia. Sí. Porque definitivamente, si es un corazón que está abocado a las personas, a mí lo que se me ocurre es que es un corazón pastoral. ¿Necesariamente todo el que es líder es pastor o no? Es lo primero que te quiero preguntar. Y lo segundo, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Pastoralmente hablando. Creo que lo que estamos haciendo es definir, aclarar y darle profundidad al concepto de lo que significa pastorear o liderar con un corazón como el de Dios. La palabra nos dice que el Señor nos va a dar pastores conforme a su corazón. Quiere decir que nuestro combustible, nuestra razón, nuestros objetivos se van a parecer a los de Dios, no a los de los hombres. Jesús dijo que los hombres en el mundo gobiernan así. Quien quiere ser mayor, ¿verdad? Sencillamente abusa más de los demás, gobierna sobre los demás, utiliza a los demás. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que quiera ser primero entre ustedes será el siervo de todos. ¿Qué dice Ezequiel 34? Ezequiel 34 tiene una crítica muy dura, así que vamos a hacer una pausa y leer esto con calma. Dice, Ezequiel 34 del 3 en adelante. Es una crítica hacia los pastores de Israel. Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso, ¿qué pasa? Mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Y es lo que tú dices, que la iglesia más grande es la iglesia de los apartados que nuestro amigo Cheo también ha compartido tantas veces. Sí. Esta gente está retratada aquí. Y de nuevo, ¿quién es el responsable? Los siervos de Dios que deberían estar haciendo un buen trabajo. Deberían. Wow. Pero estas son las consecuencias de no hacerlo con la intención. Te estás dando cuenta de un pastor, aquí hay una imagen de un líder, de un pastor que está pensando en su beneficio, en su comodidad, pero todo lo que es débil, roto y deficiente lo deja morir. ¿Y qué pasa? La gente se siente sin atención y se van, sencillamente porque nadie cuida de ellos. Hay gente con la que he conversado que tienen 2 años intentando hablar con su pastor y el pastor ni aparece. Entonces, ¿qué clase de iglesia estás donde ni siquiera puedes tener una cita? Yo entiendo que sea una persona ocupada, pero de 5 minutos a 15 minutos ya tú hiciste algo significativo. Total. Pero hay veces que no pasa. Yo creo que lo que se ha perdido increíblemente es la esencia del liderazgo cristiano y la esencia del servicio y la esencia de ese corazón pastoral hacia las personas, porque han entrado muchos elementos que distraen el papel y el rol del liderazgo cristiano. Y por eso a mí me gustaría tratar de definir junto contigo, Samuel, cómo nosotros podemos ampliar nuestra imagen de la compasión para que podamos de verdad servir a la gente con un corazón pastoral, para que no sucedan cosas como esta y para que no sigamos aumentando la iglesia de los apartados, que es la más grande de la historia, sino más bien que podamos cuidar a la gente que está dentro de nuestras congregaciones. Sí, creo que podemos darle 4 ideas, creo que pueden ser de ayuda. Número 1, creo que para ampliar la imagen de la compasión, 1, la compasión es sufrir junto al otro, sentir lo que siente. 2, la compasión es aligerar las cargas del otro, levantar sus manos cuando no tenga fuerza. Es decir, hacer tu carga mi carga. 3, compasión es desear para mi hermano el bien que deseo para mí. Y número 4, la compasión es llorar cuando llore y reír cuando ría. Esencialmente. Amplía un poco, ¿no? Espero que sí. Totalmente. Ahora, Samuel, la compasión en sí nos recuerda algo, y es que las ovejas no son una extensión de nuestra voluntad. ¿Cómo le explicamos a la gente el hecho que las ovejas no se lideran para atacar a nadie? ¿Cómo podemos ayudar a entender y a ver a la gente, ya no como números, sino como personas? Para poderlas liderar bien. Hay iglesias donde se deshonra mucho el pastor y se sufre por eso. Los desbalances son malos. Y hay otras en donde se exalta demasiado. Así que... Y hay iglesias donde el pastor es
está agarrado de Jesucristo, ¿no? Entonces le salpica la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces el pastor ya entra flotando. Y Exacto. hay una hiperhonra que también es igual de mala. Entonces, cuando tienes esa clase de influencia sobre la gente, yo decía también, habíamos conversado, que el poder no es que haga corrupta a las personas, sino que acentúa los rasgos de las personas. Así que si tenemos a alguien con mucha influencia, pero esa persona no tiene el carácter de Cristo, lo que va a hacer es daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iglesias donde las ovejas se convierten en una extensión de la voluntad del pastor. Entonces, si el pastor quiere sentirse cómodo, le pide a cierta persona que haga tal favor. Pero una cosa es un favor y otra cosa es, ya tú sabes, cuando se abusa de los favores ya es un servilismo, ¿no? Que se crea alrededor de la figura de autoridad. Eso está mal, porque una cosa es pedir un favor, otra cosa es que te sirvan con gratitud y la honra adecuada, pero otra cosa es que hagas una nube de adulación alrededor de ti y que tú promuevas esa cultura. De hecho, hay pastores que si no hay cierto nivel de honra al manto del ungido y todas las comillas que se puedan, ¿verdad? Entonces no puedes estar cerca, porque según la honra, más cerca. Es una forma de manipulación. Yo he escuchado frases, Samuel, como por ejemplo, no, pero es que él tiene que, ellos tienen que aprender que, o he escuchado frases como tipo, es que le estoy probando el corazón. ¿Ese es el rol del líder en la iglesia? ¿Probarle el corazón a la gente como si fueran Dios? No. Bueno, yo creo que hay formas sanas de hacerlo. Porque sí podemos hacerlo. O sea, si yo soy líder y yo quiero promover a alguien, yo pongo pruebas. Por ejemplo, en mi iglesia, la prueba es que la persona ore conmigo. ¿Sí lo ves? O sea, probar no es un problema. Probar no es un problema. El problema es el corazón con el que pruebas. Porque para que alguien, yo le digo a la gente, lidera con el pastor el que ora con el pastor. Y se acabó. O sea, entonces ni siquiera hay discusión. Porque la regla es muy clara. O sea, sencillamente, no, ¿por qué no me dieron tal cosa? Y yo, o sea, hago así y le pregunto, ¿tú vienes a orar? Y yo sé que tienen tiempo. Dicen, no vengo a orar. No hay nada que preguntar. O sea, yo ni siquiera te estoy presionando. Yo no estoy diciendo, si no ora le van a pasar cosas malas. No, si tú quieres crecer, ora conmigo y yo veo qué puedo hacer por ti. Pero sí, las pruebas están bien. Ahora, volviendo al tema de cuando se usa la iglesia como arma, ponte, se va un miembro de la iglesia. Hay pastores que desatan su furia en la ofensa que una oveja le hizo al pastor, usando las ovejas en contra del que se fue. Entonces, no le hablen, no se junten con esa persona es mala, le siembra la tiranía en ellos y les hace tratar mal al que se fue. Decía el pastor Robert Barriger, una secta no se conoce por cómo te reciben, sino por cómo te despiden. Y la despedida de aún la gente que te traiciona demuestra que tanta compasión tiene. Y demuestra también, cuando tienes el poder de usar a otros en contra para vengarte, recordar que quizás el problema de la persona, si fue un problema, es contigo, no con la iglesia. Y es muy malo que quieras desahogarte con lo que una persona te hizo con el cuerpo de Cristo como arma. No lo hagas, no lo hagan. ¿Qué sucede en el corazón del liderazgo cristiano que se sienten en el derecho de incluso tomar decisiones por las personas o limitar a alguien de tomar decisiones mucho mayores en su vida? Un pastor debe hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Porque la compasión me lleva a ponerte en tu salud y tu bienestar por encima de los beneficios, como lo leímos en Primera de Pedro. Por eso dije que era tan importante, ¿no? Entonces, en Venezuela pasa mucho que tenemos una iglesia migrante, una iglesia muy líquida. Quiere decir que la gente se va. Y yo puedo tardar 4 años discipulando a alguien, 5 años, y de repente se va y tengo que empezar de nuevo. Y es un poco agotador si te estresas demasiado, si crees que son tuyas, si crees que es tu problema titularmente. Realmente es negocio de Dios, son ovejas de Dios y es asunto de Dios. Pero hay gente que como son tan posesivos y creen que la gente es suya, entonces lo que pasa es que entonces las retienen. Y los consejos son sesgados. No puedes aconsejar bien. Para el beneficio de ellos, no para el beneficio de las ovejas. Sí, no puedes aconsejar bien si estás pensando en tu beneficio. Entonces, por ejemplo, pastor, mira, tengo una posibilidad de irme a Dubái a trabajar. Y el pastor va a decir, no, Dios te dice que no puedes irte. O eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque es el músico principal. Y el pastor no quiere que pierda engagement, ¿verdad? La actividad del domingo. Wow. Entonces tú no estás aconsejando adecuadamente. Y ya va, no te estoy diciendo que esto pase poco, pasa mucho. Sí. Y de nuevo estamos adulterando el texto que nos dice que las ovejas no hay que dominarlas, sino guiarlas con el ejemplo. ¿Lo puedes ver?
Entonces, primero, yo no te aconsejo para mi beneficio, sino por compasión a ti. Y hay gente que más le conviene irse del país. Y hay gente que no. Pero el sabio sabe diferenciarlo y quitar su beneficio de en medio. Y lo otro, de nuevo, es que la palabra nos dice que debemos, cuando aconsejamos, hay pastores que dicen que aconsejan, pero esperan una obediencia de la persona. Una cosa es comandar a alguien, que uno lo puede hacer, pero poco. Y otra cosa es aconsejar a alguien. Si vienen por consejo, la cláusula del consejo es que puede o no tomarlo. Y ese es su problema. Pero la cláusula del mandato es que tiene que hacerlo. Por ejemplo, si un pastor habla de parte de Dios como que tienes que terminar con este hábito, ¿verdad? Ahí no hay negociación. No es bueno, si tú quieres. No, si está bajo sujeción pastoral, vas a hacer caso. Pero cuando aconsejamos, de hecho el énfasis en la palabra es guiarlos con el ejemplo. Entonces, ese es nuestro trabajo, nuestro marco. Es decir, dista mucho de eso. Es decir que de alguna manera la oveja tiene, o estamos usando la palabra oveja para referirnos al discipulado o a las personas en sí. Sí. Pero las personas en sí tienen algún tipo de autonomía, entonces la oveja tiene algún tipo de autonomía. Y esa autonomía sencillamente es que el Señor le está pidiendo a los pastores que las guíen. ¿Por qué hay que guiarlas? Porque, de nuevo, no son caballos que cabalgar. Hay que guiarlas y se guían no tanto con la palabra, sino más bien con el ejemplo. Por eso decía esta frase, y la voy a repetir muchas veces, tenemos que ser la cultura que queremos ver. La compasión nos lleva, Samuel, de alguna forma a hacer una pausa, a detenernos por otros, para servir a otros. Porque a mí me parece en lo que te escucho decir que vamos en una carrera de logros y en una carrera de beneficios personales cuando hemos perdido el foco del liderazgo cristiano. Y quizás lo que necesitamos de alguna forma es detenernos. Y quizás por eso estamos teniendo también esta conversación en este momento. Sí, detenerse es algo que no hacemos en nuestra cultura posmoderna. No nos detenemos. Más bien hay que correr y correr lo más posible y alcanzar las cosas lo más rápido posible. De hecho, hay un libro que no recuerdo si en inglés se llama así, pero es La ciencia y arte de no hacer nada. La ciencia y arte de no hacer nada. Y habla de cómo logramos demasiadas cosas cuando aprendemos a no hacer cosas, ¿no? Las mejores ideas vienen de la calma. Y a veces en las iglesias tenemos un hiperactivismo y tienes que ir el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para validar tu existencia. Y resulta que no es así. Por eso la compasión no solamente también hablar del descanso del otro, sino que lo vamos a tocar ahora, sino también detenernos por otro. Por eso estas frases de que llegó el tiempo de tu aceleramiento y todas las que se parecen, para mí me generan demasiado ruido, porque más que acelerarnos en cosas, yo veo a un Jesús que se detiene. Tanto se detuvo, que se detuvo de su gloria por mí. Descendió, se hizo como nosotros, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo como nosotros para darnos su mensaje y morir por nosotros en nuestro lugar. ¿Qué mayor detención que la pausa que ha hecho el Señor Jesús por nosotros? También tenemos otros casos como Marcos 10, 48, cuando dice que muchos les reprendían que callara. ¿Quién reprendía que callara? Eran los discípulos. Pero él gritaba todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Jesús se detiene por lo que ama. Y los líderes tienen que aprender, en vez de estar corriendo como si fueran caballos salvajes, tenemos que aprender a detenernos por las personas. Y de la detención propia, la pausa por alguien más, es una muestra de compasión. Por eso, la compasión nos lleva a mirar lo que importa en vez de lo que a mí me importa. Un líder entonces no va a correr tanto por los objetivos, sino va a trabajar e incluso va a pausarse por las personas. Mira este comentario del gran escritor joven, Lucas McNean. Lucas McNean está hablando acerca del buen samaritano. Sí. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? Detenerse. ¿Y quién fue el que caminó? Los religiosos. Entonces tenemos la imagen, mira, un sacerdote y un levita. Ya va, sacerdote y levita, cargos religiosos. Se supone que son los ideales, la gente más santa. Pero en la historia, la parábola de Jesús, del buen samaritano, el sacerdote y el levita es el antihéroe. Son los antihéroes de la historia. Entonces, los antihéroes de la palabra del buen samaritano son dos personas dedicadas al servicio de Dios.
Sin embargo, esos antihéroes de la parábola son los que no tienen tiempo para detenerse, porque están enfocados en las responsabilidades sagradas. Si no tienes tiempo para detenerte por los demás, entonces no tienes tiempo para liderar. Oh my gosh. Ok, entonces la compasión nos tiene que llevar de alguna manera a siempre pensar en los demás. Sí. Tú tienes una frase Hay una ahí frase extraña jocosa. de Sí, hay una rascar. frase, sí, no, pero no es mía, es del pastor Robert Barriger. Ok. Y Robert Barriger la ilustra muy bien, es muy jocoso y muy gracioso, pero dice que nosotros tenemos que rascar la espalda de los demás. Y lo de rascar la espalda es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque nadie alcanza su propia espalda, a menos que tengas una condición rara en el cuerpo, ¿verdad? Que puedas moverte como marioneta, ¿no? Pero lo normal es que no puedas partirte el brazo y rascarte la espalda. Siempre necesitas ayuda de otro, pero el secreto del líder, del pastor, motivado por la compasión, es que siempre va a estar dispuesto a rascar la espalda de otro. Y eso es lo que nos hace siervos de Cristo, rascar la necesidad que otro no puede resolver por su propia cuenta. De alguna forma, las cosas que vamos conversando, que hemos estado hablando, Sí, yo pienso una cosa nos va llevando por default a la otra. Sí. De inmediato es una consecuencia, cada cosa que hacemos de otra cosa. sí. De un foco claro, de una perspectiva bíblica, de una relación con Dios. Y yo quisiera saber si en el sentido del liderazgo cristiano y de la perspectiva bíblica del liderazgo cristiano hay algún tipo de prioridades Sí. que nosotros deberíamos establecer Sí. o que el equipo de liderazgo y los pastores Sí. deberían establecer. Mira, cuando hablamos de la compasión, estamos hablando también de ayudar a las personas a que encuentren un balance interno. Y por eso digo que si estamos trabajando por ambición solamente o puramente, entonces vamos a buscar a la gente como caballos para lograr nuestros objetivos. Pero el líder que trabaja desde la compasión de Cristo, entonces va a poner la persona en los lugares saludables, aunque en los objetivos numéricos de la iglesia no le convenga. Digamos un ejemplo. Me pasa todo el tiempo, porque si yo predico de tener una vida saludable y balanceada, ¿verdad? Eso va a ir en contra de mí en algún momento. Porque cuando hable de que la prioridad, por ejemplo, es tu familia, voy a tener que encontrarme con el consejo de que cuando me pidan permiso para faltar un domingo, van a haber algunos casos, digo, aquí nada nunca es blanco y negro, hay que ver el contexto, la persona, la circunstancia, los frutos, ¿me entiendes? Sí. Pero hay casos de casos. Y entre tantos matices donde tenemos que saber discernir, va a haber algún momento donde con lo mismo que yo predico de prioridades, voy a tener que decirle, ve con tu familia, porque es más importante que congregarte el domingo. Podría pasar, podría pasar. Sí. Digamos que tienes un familiar enfermo, se está muriendo, sabes que le quedan pocas horas. Y hay pastores que dicen, quédate aquí porque en la iglesia, no sé qué tal. Entonces, te das cuenta que ahí estás pastoreando desde la ambición porque quieres tener una silla llena, pero no estás viendo una familia sola. ¿Lo ves? Entonces, por eso, predicar de esto es difícil y es contraintuitivo porque me va a desfavorecer en mis macro objetivos de la iglesia. ¿Sí lo puedes ver? Sí. Entonces, vamos a dar el fundamento, ¿no? 1 Timoteo 3 dice, en verso 4, dice que los que quieran el ministerio tienen que gobernar bien su casa. Hay que gobernar bien su casa. Y que tengan sus hijos en sujeción. Quiere decir que antes de gobernar en el ministerio, tienes que gobernar en tu casa. Antes de ser administrador allá, tienes que ser administrador acá. Por lo tanto, familia es primero. Entonces vamos a dar un bloque de prioridades. Prioridad número 1, Dios. Prioridad número 2 es la familia. Número 3, trabajo. Número 4, iglesia. Esto tiene sus derivaciones. Por ejemplo, familia directa. Luego viene la familia extendida, tú lo sabes, ¿no? Sí. Pero mira lo curioso, cuando ponemos a Dios primero y ponemos a la iglesia en 4, ¿sí? Dios, de nuevo, familia, trabajo, iglesia. Desvinculas el trabajo activista de tu relación con Dios. Wow. ¿Lo puedes ver? Qué Porque bueno. más importa la oración, el ayuno, la devoción, las disciplinas espirituales, Sí. el estudio de la palabra, tu santidad personal, tu fidelidad, que lo que haces para tus hermanos en la iglesia. Entonces, Dios, repítalo conmigo, familia, trabajo, iglesia. En ese orden, cada vez que yo he visto a alguien en la iglesia intercambiar un punto, siempre viene caos y desgracia. Gente que pone el trabajo por encima de Dios. Alguien podría decir, de hecho, ¿cómo se te ocurre, Samuel, colocar el trabajo antes que la iglesia? Bueno, tengo un ejemplo fenomenal.
para ilustrar ese punto. Hay gente en la iglesia, ¿verdad?, que son un poquito vagos y la excusa por su vaguedad es decir, no puedo trabajar porque estoy sirviendo a la iglesia. Oh my gosh. Cuando la palabra me dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. ¿Ah? Y Proverbios dice que el hombre bueno va a dejar herencia para sus hijos, para sus nietos. Entonces, si la palabra me dice que el trabajo es honorable, que tengo que hacerlo y que no proveer me hace ver como un incrédulo, ¿cómo puedo osar decir que no puedo trabajar para alimentar a mis hijos por causa de la iglesia? ¿Lo puedes ver? Ahí se ve muy claro. Exacto. Dios, de nuevo, familia, trabajo, iglesia. Por lo tanto, un líder que trabaja en compasión garantiza que la gente que pastorea tiene sus prioridades en orden. Es muy difícil, pero hay que garantizarlo a pesar de que sea incluso en contra de nuestros objetivos. Y les ayuda a vivir por esas Objetivos prioridades. numéricos, corrijo, porque mi objetivo es garantizar las prioridades. Digo, los objetivos, tú sabes, de liderazgo típico. Sí. Y de alguna manera esto les va a ayudar entonces a que las personas puedan vivir bajo las prioridades correctas. Y Ahora, hay que evaluarlo. Si alguien, exactamente, si el equipo de liderazgo, si los pastores están escuchando y viendo este contenido y a su vez el equipo de discipulado, los discípulos, ¿cómo ambos grupos pueden saber, reconocer, entender que están logrando estas prioridades de la manera correcta? Bueno, como había leído en el texto ese que te mencionaba, conoce el estado de tus rebaños, ¿no? Colosenses también dice eso, en el 1:28 dice, a él proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, tenemos que apelar a la enseñanza y a la amonestación para presentar una iglesia perfecta delante de Cristo. Es decir, tenemos que estar atrás de la gente. ¿Sí? Tenemos que estar cuidando, tenemos que revisar las ovejas, hay que conocer su estado, hay que conocer si está avanzando, hay que estar pendientes de ello. La compasión nos hace ver la mayor cantidad de detalles de la persona para poder ayudarle. ¿No? Entonces, por eso, a través de la amonestación, a través de la enseñanza, yo puedo perfeccionar a las personas para Cristo, porque a Él se las presento. Son sus ovejas, es su novia y tengo que presentarla honrada. Para eso hay una serie de preguntas que pueden ayudar. A ver. ¿Cómo puedo evaluar si estamos logrando esto de garantizar las prioridades? Preguntar algunas cosas, como por ejemplo... A la gente. ¿Cómo está su vida de oración? Yo soy tu pastor, pregunto, oye, ¿cómo estás orando? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿En qué momento estás orando? ¿Por qué cosas estás orando? ¿Cuál es tu oración recurrente? ¿Qué es lo que más te cuesta orar? 2, ¿estás sirviendo en la iglesia? ¿Por qué dejaste de servir? ¿Por qué no te estás involucrando con esto? Si tienes este don, ¿por qué no lo utilizas para servir a tus hermanos? ¿Dónde crees que puedes crecer más? ¿Estás durmiendo? Qué buena pregunta. Garantizar horas de sueño, porque es el balance, ¿no? ¿Estás comiendo bien? ¿Le está yendo bien? ¿Te está yendo bien con tu familia? ¿Cómo están las relaciones en tu familia? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quién te inspira? ¿Quién te desafía? ¿Quién es tu modelo a seguir? Yo tengo que conocerlo. La palabra me dice, conoce el estado de tus rebaños, ¿no? También, ¿cuál es tu mayor lucha en este momento? ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te carga? Y a veces ni siquiera hay que aconsejar, pero hay que escuchar. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hábito estás construyendo en este momento? Y la lista puede seguir. Pero seguro que con eso hay un buen marco de trabajo. Wow, eso me recuerda a un capítulo de un libro que se llama The Way of the Shepherd, que por cierto lo tienes que leer. Si no lo has leído ya de casualidad. No. Y hay un segundo, en el capítulo número 2, habla precisamente de esto, de conocer el estado, la condición del rebaño de cada una de las ovejas para poderlas pastorear muchísimo mejor. Tiene mucho sentido y creo que para esto hay que ser muy intencional, Samuel, porque quizás mucha parte del liderazgo, precisamente por no detenerse, creyendo que no hay tiempo para esto, le resta importancia al, por ejemplo, saber cómo estás comiendo. ¿Es esta pregunta importante? Sí lo es. Y depende del país, puede ser más importante, ¿verdad? Exactamente. Sí, en serio. Por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, es una pregunta muy real. Hay gente que tú la tienes sirviendo, trabajando, tal, y está dándolo todo por la iglesia y no tienen que comer. Y yo no puedo permitir que alguien sirva en la iglesia pasando hambre en su casa. Y no lo puedo permitir. Y ahí siempre enviamos una comida o le damos una ofrenda. Para eso es la iglesia. Exacto. ¿Entiendes? Pero, o sea, si yo pienso en ti como un elemento productivo, más que una persona, no me va a importar si comes o no. No, yo debo cuidar de ti. Exacto. Y después vemos si sirves en algo. Wow. Este es el verdadero sentido del liderazgo cristiano. Ahora bien,
también el liderazgo, si vamos a hablar de compasión, Sí. quizás es muy necesario también hablar, ya hemos hablado de detenernos, Sí. pero ¿qué del descanso Sí. en medio del liderazgo? Sí. En el Samuel. punto de hablar de detenernos, lo enfocamos desde el líder que se detiene, Exacto. imitando a Jesús, que se detuvo por nosotros, ¿no? Pero en este es la persona a la cual estamos sirviendo, que podamos garantizar que ellos descansen, ¿no? Entonces, si Dios garantizó su propio descanso en Génesis, en la creación, porque yo no debo o puedo garantizar el descanso de las personas que me rodean. En una vida saludable, por ejemplo, no descansar es un problema muy grave, porque el descanso, el ejercicio y la alimentación son una triada básica de la salud. Casi cualquier problema médico que tú tengas, cardiólogo, neurólogo, dermatólogo, gastroenterólogo, lo que quieras agarrar, las soluciones siempre van a ser: duerme mejor, come mejor, ejercítate más. Pocas veces son problemas verdaderamente que salieron solos, pues. Muy rara vez. Usualmente tiene que ver con que rompiste el triángulo en algún modo. Entonces, la iglesia, tenemos que garantizar esto. Hay una crítica que decía una muchacha de la iglesia que me dio mucho dolor. Me dijo: en otro tiempo, el único modo en el que alguien podía descansar en la iglesia era apartándose. Y si tú tienes una iglesia donde no hay forma de detenerse o de descansar, que los cansados no son tomados en cuenta, no se les presta atención, y el único modo que tienen es descarriarse, apartarse de la iglesia, entonces tienen un grave problema. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Garantizo el descanso de las personas. Yo lo llamo suspenderlo. Podrías llamarlo vacaciones. Okay. Usualmente cuando la gente escucha suspensión en las iglesias, piensan que, bueno, cometió un pecado, lo bajaron de su área de servicio. Pero en mi caso, yo suspendo por esa razón, pero también suspendo más frecuentemente es porque quiero ayudarte a descansar. Hay personas que están pasando por una bisagra, terminan una carrera universitaria, empiezan el tema del trabajo, la profesión, o murió un familiar, inician una reconstrucción de su identidad por motivo del duelo, o personas sencillamente que han trabajado demasiado en temporadas fuertes de la iglesia y están en ese punto. A ellos, yo, antes de que me lo pidan o yo lo note, resuelvo el tema. La mentalidad de mesonero es esta: llena la copa sin que se dé cuenta. Resuelve el problema sin que tengan que pedírtelo. Wow. Tú sabes que van a pedir vino cuando se acaba la copa. Sabes que van a pedir salsa cuando ya se le está acabando la salsa. Ya tú conoces la gente. El mesonero responde a la necesidad antes de que exista. Yo proveo descanso, doy el descanso antes de que la persona se dé cuenta que lo necesita. Hubo una pastora, que es la pastora de planta, digamos que es gerente operativa de la iglesia, ¿no? Entonces ella trabaja con el comedor, revisando el mantenimiento de la iglesia, supervisando grupos pequeños y así. Y esta pastora, una vez agarré a ella y a toda su familia. Le dije: tienen 15 días donde no van a hacer nada. Les dije: incluso estoy dispuesto a borrarlos de los grupos de la iglesia de WhatsApp. Pero creo que es escandaloso y no lo voy a hacer. Pero agarré y les envié a algunos de ellos que lo necesitaban sesiones pagas de terapia de psicólogo. Les pagué parques para que fuesen con su familia a nadar en una piscina. Les enviamos gente que les sirviera en su casa, hermanos de la iglesia, que los llevaran a comer y los llevaran a pasear. Y les quitamos todas las tareas de la iglesia por 15 días. Y yo planifiqué, cuando les dije eso, les dije: esta tarea, aquella y la otra, te va a reemplazar fulanito, fulanito y fulanito. Ni siquiera tenían que pensar. Sencillamente tenían que dejarse llevar. Ese tipo de dinámicas hacen iglesias saludables. Porque yo garantizo que estés descansado, porque ningún avión puede volar eternamente. Tiene que bajar, recargar combustible, revisar y salir de nuevo. Probablemente esto también permita que el área de servicio de muchas personas y de compasión pueda también crecer. Porque si siempre son las mismas personas las que están sirviendo en lo mismo, tampoco hay espacio para que los demás crezcan. Pero además, ¿crees que tenga que ver con la cultura latinoamericana esto de nunca detenernos para servir? Porque para el liderazgo cristiano y quizás para pastores, como en tu caso, puede ser que exista gente que diga: no, pastor, pero es que yo lo que quiero es servir. A mí me pasó, por ejemplo, algo muy interesante y no puedo generalizarlo en cuanto a la cultura norteamericana, pero yo que asisto a una
iglesia norteamericana, la cultura, por el contrario, yo que vengo de estar acostumbrada a servir 24/7 en la iglesia y todos los días tenemos que estar metidos en la iglesia, Sí. a mí me pareció muy interesante que en mi iglesia es todo lo contrario. Es muy interesante cómo se respeta el tiempo del servidor y del voluntario y que intencionalmente, como tú bien lo estás explicando, son muy, muy intencionales en hacerte saber que quieren algo para ti, pero que no te quieren allí todo el tiempo porque quieren que tú descanses. Y yo he visto cómo funciona para el que sirve el descansar, porque es que no estamos acostumbrados a descansar y nunca queremos detenernos a descansar. Así Sí. que, ¿cómo lidia el liderazgo con esto? Porque puede ser que haya alguien que diga, no, pero es que yo quiero estar aquí todos los días, todos los Sí. domingos, yo quiero estar siempre haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí. ¿Cómo le explicas a alguien, detente, necesitas descansar? Sí, bueno, hay una palabra que quizás no le guste, pero es obligándolo. Ok. O sea, recientemente, hace unas semanas, agarré a un pastor de uno de los ministerios de la iglesia y le dije, creo que ya no está sirviendo por gratitud. Le dije, no está sirviendo por buenas razones. Lo hacía por carga. Se le notaba que un buey cansado. Y yo dije, yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir que alguien vaya a la iglesia diciendo, ay, es domingo. O sea, si alguien dice eso, ¡pum!, le bajo los breques. De una vez, ¡pum!, apago las luces. Vaya a su casa. Yo no puedo permitir que alguien en la iglesia Como sienta líder. que ir a la iglesia o servir es una carga. No lo puedo permitir. Para mí eso es red flag tamaño edificio. No lo puedo permitir. Entonces le dije, estás descansado de todas tus funciones menos tal cosa. Solo te voy a pedir una sola cosa. Hacía como 15. Todas se las quité, absolutamente todas. Y le dije, indefinido. No quiero que des clases, no quiero que enseñes, no quiero que tal. Te vas a dedicar a tu familia y se acabó. Solamente te vas a dedicar a hacer reír a tu familia. Se acabó. No hay otra cosa. Wow. Ese es mi trabajo. Tienes una tarea, haz reír a tu familia. Haz reír a tu esposa, comparte con los tuyos. No te pido, esa es mi tarea como pastor. Y encárgate quizás de las 15 cosas, haz solamente esto porque para que te enfoques en una cosa. Y me dijo, pastor, no, ¿cómo tal? Si más bien yo me siento feliz sirviendo, eso es lo que me hace sentir vivo. Y le dije, pues arréglatela. Tienes que descansar. Wow. Entonces, ¿quería? No, se sintió mal. Y después, como 3 semanas después, me volví a reunir y le dije, ¿qué te pareció la decisión? Ahora, ¿cómo lo tomas? Bertale, me costó al principio aceptarlo, pero ahora me doy cuenta de que me ha sido de gran ayuda. Lo necesitaba. Y incluso también fue a terapia. Oh, wow. Porque siempre lo recomiendo. O sea, consejería pastoral y bíblica la tienen conmigo. Pero la gente a veces tiene unos cables echando chispa que yo de una vez le digo, vas a ir con tal persona y yo te lo voy a pagar y tal, y ayudamos a que solucione. Otra vez, quizás el liderar desde la compasión tiene demasiado que ver con el recordar que las personas son eso, personas. Sí. Que las ovejas son personas y Sí. no son soldados de guerra que tenemos que estar mandando Eso todo quiero el tiempo. recordarlo y que, por favor, si recuerdan algo, sea esto. Las ovejas son ovejas antes que soldados. Sí, bíblicamente, nosotros somos soldados. Y esto es una milicia y tenemos que agradar al Señor que nos reclutó. Sí. Es verdad. Pero antes de ser soldados enviados, tenemos que ser ovejas pastoreadas. Tenemos que garantizarlo. Totalmente. Ahora, para cerrar, Sí. Samuel, ¿hay algunas cosas o preguntas que nosotros podamos hacernos desde el liderazgo para Sí. terminar de comprender la esencia del liderazgo cristiano en cuanto al servir y liderar desde la compasión? Sí, te puedo regalar 3 preguntas y que pueda ser de ayuda. Sí. Número 1, ¿por quién debes detenerte hoy? Hablamos acerca de Jesús, que se detuvo en un montón de circunstancias, se detuvo por compasión. Se ensució las manos por otro, a pesar de que no hubiese nada a cambio. ¿Por quién tienes que detenerte hoy? Empecé hablando acerca de una fiesta, ¿la recuerdas? Recuerda la fiesta. Quizás sean 5 minutos, 10 minutos para ti, para la persona puede ser el mejor día de su vida. Por eso piensa, ¿por quién tengo que detenerme? Seguro la lista es larga. Segundo, ¿eres consciente del estado de las personas a las cuales sirve? De verdad, ¿estás consciente? ¿Conoces todas estas preguntas? Ejercita las preguntas que te di en el medio, que seguro te pueden ayudar mucho. Y por último, ¿qué hábitos puedes optimizar para crecer en la compasión? ¿Qué cosas deberías hacer? ¿Con quién deberías acercarte? ¿Qué deberías comenzar a practicar para que la compasión, como un rasgo distintivo del carácter de Cristo, florezca en ti y crezca? Porque de seguro Dios no pide de nosotros tanto obras y sacrificios, pide que tengamos justicia, compasión en nuestro corazón. Es lo que espera de sus pastores. Así que te animo a hacerlo florecer. Gracias, Samuel, por esta conversación tan honesta. Para servir.